Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos de nuevo a Humanistas sin complejos. Hoy recibimos a Rodrigo Roer para hablar sobre su trabajo, Génesis Canari, y sobre la fotografía como forma de vida, de pensamiento y de relación con el mundo. A lo largo de la conversación exploramos el origen de su mirada, la evolución de su estilo y su forma de entender la fotografía de calle. Hablamos de color, proyectos y más cosas. Espero que disfrutéis de la charla. Tenéis más información en la descripción del proyecto y nada más, empezamos. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Alexis, pues bien, encantado de estar aquí contigo y de compartir este momentito y esta charla que seguro que va a ser muy agradable. Te comentaba que, bueno, para mí también es muy especial porque este podcast empezó en el año 2020, a principios, y empezó siendo un podcast presencial, pues esa era la idea. Pero todos recordamos que llegó el COVID y la pandemia, entonces los planes cambiaron en su momento y pasó a ser un podcast en formato online. Y ya dada la comodidad que tiene el online, pues se quedó de esa manera. Y hoy contigo recuperamos esa idea inicial que tenía yo cuando empecé este podcast, con la ayuda de Eduard en su día, haciéndolo presencial. Yo estoy muy, muy contento, incluso un poco nervioso. Pues ya somos dos, porque para mí, aunque he hecho varios podcasts, ¿no? Sobre todo todos relacionados con la fotografía, lógicamente, que es de lo que vamos a hablar, me imagino, aunque luego la conversación nos puede derivar en otros derroteros, pero es el primero que hago presencial. Y me apetecía hacerlo presencial y bueno, tú sabes las vicisitudes que hemos tenido, ¿no? Para poder quedar, no es fácil en una ciudad grande que poder quedar y poder cuadrar agendas, pero estoy muy contento de que sea presencial porque creo que estas cosas no se tienen que perder, ¿no? Que sea una conversación a través de un teléfono, siempre hay algo que se pierde, ¿no? En la línea, en el Más aire. bonito, ¿no? Más bonito. El hecho Sí, de más chulo, quedar, de verte. más chulo. Además, el espacio al que me has traído es súper acogedor, eso está muy bien. Sí, que Estás por aquí cierto, como en casa, sí, casi. hay que agradecer al espacio. Estamos en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Es un espacio que se llama Blue Chair, que es un coworking y bueno, tiene servicio de días o recurrente mensual para aquella gente que necesita un espacio para trabajar. Así que desde aquí les agradecemos la cesión de este despacho. Rodrigo, ¿quién es Rodrigo Roer? Primero como persona y Pues después podemos entrar ya a la faceta más artística. Rodrigo Roer bueno, primero es un nombre artístico de Rodríguez Hernández. Ah, No amigo. sabía muy bien. Luego me dijeron, coño, pues ¿por qué no te has puesto Rodrigo Rodríguez? Que mola mucho, ¿no? Pero es un poco la batalla de mi vida. Yo soy de un pueblo de Salamanca, de Ciudad Rodrigo. Entonces era Rodrigo Rodríguez de Ciudad Rodrigo. Era como, entonces, siempre era la gracia, ¿no? De los niños. Entonces, en el primer momento que tuve la necesidad, o a lo mejor no tanto la necesidad, pero sí de poner una imagen de marca, digámoslo así, pues se me ocurrió esa contracción de la RHR, ¿no? De Hernández. Rodrigo es un tío, un castellano de pura cepa, como dice mi amigo Fernando, una isla, un poco isla, bastante isla, casi todo lo isla que puede ser una persona a día de hoy, ¿no? Muy tímido, con el tiempo lo vas fraguando esa timidez, ¿no? Pero se mantiene ahí, ¿no? Con un tío que le gusta estar mucho tiempo solo, entonces eso puede ayudar en determinadas disciplinas como la fotografía, ¿no? Que le gusta mucho caminar, que le gusta mucho el deporte, le gusta mucho el cine, la lectura, la fotografía, casi cualquier tipo de expresión artística. Y un tío casi ya cerca de los 50, de hecho, pasado mañana cumplo 49. Y con esta perspectiva que te da la vida ya, cuando ya has pasado casi el medio siglo, todavía no me lo creo. O sea, cuando hablo y digo, coño, estoy cerca de los 50, ya soy un señor con todas las letras, ¿no?
Pues un tío que disfruta mucho de lo que empezó siendo una afición fotográfica y que se ha convertido en, siempre digo, ¿no? En un poquito más, pero sin perder nunca la ilusión por esa sensación de que no sea algo demasiado profesional. No quiero que la fotografía me, me circunscriba tanto, me suponga tanto en mi vida que deje de disfrutarla, ¿no? Y eso a día de hoy, por suerte, no ha pasado ni creo que pasará, porque ya mi relación con ella es muy casi de pareja, ¿no? Ya nos conocemos perfectamente. Me interesa mucho, Rodrigo, saber qué hace Rodrigo Roer en su tiempo de ocio cuando no está haciendo o pensando en la fotografía. Que se pueda explicar. Es que es jodido decirlo, pero es que estoy pensando en fotografía desde que me levanto. Desde que voy en el metro a trabajar, en el regreso, si veo una película, estoy pensando en las imágenes, en las fotos, más que muchas veces en cómo pues ya es de formación, ¿no? Yo estudié comunicación audiovisual, pero en la planificación, ahora me fijo en la fotografía, que entonces no me fijaba tanto. Si estoy leyendo una novela o un libro, lo estoy llevando a imágenes. Si escribo una nota en el móvil o escribo una nota a mano, que estoy intentando escribir más a mano, es relacionado siempre con ideas que me surgen o con frases que oigo, con una idea, un título, algo. Entonces, en mi cabeza es complicado estar. O sea, es una... porque es verdad que me aíslo mucho, ¿no? Yo te diría que de las 24 horas del día, menos las que duermo, incluso a veces también, Durmiendo, sueño con fotos. De me hecho, pasa. digo que la mejor fotografía que he hecho la he hecho en un sueño. Una fotografía que luego la he intentado, porque era imposible materialmente por las circunstancias que se dieron, pero se me quedó muy grabada y la he intentado realizar es la única fotografía que he intentado realizar en inteligencia artificial y no me ha salido como yo la vi en aquel sueño, ¿no? Era un paisaje asturiano con un caballo, con un plano muy cerca del caballo, que a mí me gusta mucho hacerlo, donde se veía una especie del caballo, detrás venía un perro y una procesión con un Cristo, o sea, y con unas montañas y unas nubes y unas fábricas de fondo. O sea, algo muy, pues lo intenté meter, salió algo muy Pero tal loco. vez era una premonición, que algún día te encuentras Sí, sí, era un con esa escena. campo asturiano. A mí me encantaría poder ir algún día a vivir o por lo menos por épocas a la zona al norte, ¿no? De España, que me gusta mucho. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, que me voy a ir por los cerros de Úbeda muchas veces, eh, casi te diría que desde los últimos 12, 13, 14 años es raro el día o el momento o la hora en que no estoy pensando en algún momento en fotografía, bien sea en mi fotografía, en la fotografía de otro, en proyectos futuros, en proyectos recientes, en cómo puedo mejorar esto, cómo puedo hacer una cosa u otra o qué título le puedo dar a tal cosa. Entonces, complicado que no lo piense. A mí me interesa mucho hablar de fotografía porque es el tema y en este podcast siempre hablamos de la creación de la persona invitada, pero también me apetece mucho conocerte. Entonces, tú eres una persona que estudió comunicación audiovisual, Ujú, trabajo social sí. y después diste el salto a Bellas Artes. Ujú. Durante todo este periplo de tiempo, ¿tú tenías algún interés en la fotografía o la fotografía fue algo posterior? La fotografía siempre ha sido algo posterior. De hecho, alguna vez lo he contado. O sea, la denostaba. O sea, no me gustaba la fotografía por varias circunstancias. Porque mi padre estuvo una temporada muy obsesionado con la fotografía. A mí me obligaba casi a ponerme y tal. Pues vente para acá. Y le cogí un poco de manía, ¿no? Pesado, ¿no? Sí, 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 porque era bastante autoritario en ese sentido y era muy pesado, y le cogí manía. Y luego en la universidad tuve una novia que también era muy pesada con la fotografía, entonces le cogí cierta manía, ¿no? Entonces me acuerdo que yo vengo más de la imagen en movimiento del cine y del vídeo y de la pintura. La pintura es algo que me apasiona y me encanta. Lo único, la pintura siempre tenía una relación de amor-odio francamente se me da muy bien. Probablemente sea el arte O o sea, la pintas. disciplina, sí. Pintaba más bien, hace mucho que no pinto y no dibujo. ¿Y audiovisual? ¿Has hecho algo? Hice ¿Algún cortos, intento? Vale. sí, hice algún intento muy amateur y muy chichinabo, ¿no? Pero bueno, algo hice, no.
no sé por dónde, en algún sitio estarán las cintas en VHS grabadas o en DV, no sé. Y lo que sí me gustaba era la pintura. La pintura me apasionaba. Yo era el típico niño que siempre era el que destacaba en los dibujos en clase, ¿no? Entonces, Pero ya antes de Bellas Artes. sí, O sea, no, no fue una chispa desde niño, que... no, la pintura, el dibujo sobre todo en principio y luego la pintura. Y yo estudié antes de entrar en Bellas Artes, muchos años antes estuve en clases de pintura y me gustaba mucho. Lo único que la pintura siempre he tenido varios problemas. Uno, que a mí me gusta la obra grande, no me gusta pintar. Entonces, el problema logístico del espacio, de disponer de un espacio en el que no tengas que recoger los utensilios, los óleos. El óleo huele, yo al principio no utilizaba acrílicos, entonces Un taller, ¿no? sí, un taller, básicamente un taller, y no lo tenía. Tenía que o sea, cambiar toda la logística de una habitación cada vez que quería pintar. Entonces se convirtió y nunca he tenido esa suerte, nunca bueno, ya hubo un Pero en momento la en el ciudad hay que talleres. sí, Puedes ir allí y lo dejas todo. sí, los conozco y lo estuve contemplando, sobre todo cuando empecé a hacer Bellas Artes, pues compartir un taller y tal. Pero en ese impasse de empezar Bellas Artes por la pintura y seguir con eso, apareció la fotografía digital. Entonces, todo el coñazo para mí que era lo analógico, que ahora lo miro con otros ojos, ¿no? Pero para mí entonces era un rollo, ¿no? Era todo ese proceso que me implicaba la pintura, me lo iba a implicar la fotografía si yo seguía con el analógico, ¿no? O sea, si yo hacía fotografía, pues los líquidos, las positivados, todo eso, para eso prefiero pintar, pues necesito el mismo espacio para una cosa que para otra, prácticamente. Entonces apareció la fotografía digital y gran parte de la culpa, sobre todo, lo tiene una cámara en concreto que nos dio la posibilidad a los fotógrafos que descubríamos la fotografía de calle de ir con una cámara bonita, pequeña y que respondía muy bien, ¿no? Y a raíz de ahí me empecé a emocionar por una disciplina. Ya venía de unos tiempos de hacer fotos de viaje, sobre todo. A mí me encanta Vale, o sea, viajar. tú hacías Mm. fotografía. Sobre todo de viajes, pero muy, muy casual, muy de viaje de una cámara, de comprarte una cámara y de sacarla cada 6 meses que te vas de viaje. Sí, me Entonces, llevo una cámara, ¿no? y Para empecé documentar un poco el... a pensar que esa cámara tenía que darle otra solución, ¿no? Y ahí descubrí la foto de calle, que es mi base de todo, ¿no? Y además creo que es una base muy buena, aunque sigo siendo fotógrafo de calle, ¿no? Pero he derivado un poco más al documental y al tema un poco más personal, más de autor, que dirían los modernos. Pero en realidad es que Es no me así, gusta ¿no? clasificarme, es así. O sea, en realidad es de autoría, ¿no? Porque yo me veo reflejado ya en las fotos, no en las primeras, pero ahora sí. Bueno, me veo en todas, ¿no? En cierto modo. Antes te decía que yo era muy tímido, yo no No, sacaba... distintos yos, ¿no? Distintos tus en Sí, distintas al etapas. final todos tenemos una evolución, ¿no? Y en 10, 15 años pues se tiene que ver una evolución. A veces se ve una involución. O un volver a temas pasados y temas muy recurrentes. Ya cuando vas teniendo un archivo, te decíamos antes en la previa que hemos tenido que yo llevo, probablemente sea el espacio de tiempo que más llevo sin hacer fotografías, pero porque estoy mirando todo mi archivo. Eso tiene que significar algo, ¿no? Cuando me lo has dicho, Primero, que llevo bastante tiempo. primero que necesito un descanso, y que ¿no? tengo un archivo. Y segundo, que quizá necesitaba un descanso de hacer fotos y ahora tengo como mono. Tengo necesidad de que pare la lluvia que nos tiene estos Sí, que está cayendo días. ahora una buena, Sí, ¿eh? y de volver. Y además me ha servido mucho, primero para revisar mi archivo, para sacar nuevos trabajos que tenía ahí en stand-by, ¿no? Y que no sabía que podía hacer algo con ellos, más que publicarlos en la web o en redes. Y pensar en nuevos, ¿sabes? Pensar en nuevos porque ya se me están... A mí me gusta trabajar mucho en varias cosas al mismo tiempo, porque si solo hiciera una me aburro. Me aburro o me bloqueo, y si te bloqueas con una estás jodido, porque es solo una. Pues ha llegado un momento, yo vivo en Vicálvaro, en Madrid, un barrio, estoy haciendo un trabajo ahí desde hace bastante tiempo. Y me he llegado a bloquear. Y entonces llevo un año prácticamente sin hacer fotos en Vicálvaro. Si solo tuviera ese trabajo, pues me hubiera Frustrado, ¿no? En algún frustrado momento. bastante en algún momento, ¿no? Porque, pero claro, por suerte, he tirado por muchos sitios. Entonces he simultaneado muchos trabajos
que han ido concluyendo ahora. Es verdad que llevo 2 o 3 años que esos trabajos ya me han pedido, a mí me lo pide el cuerpo. Alguna vez me han preguntado, ¿cómo sabes cuando un trabajo finaliza o se concluye? Me lo pide el cuerpo. Me lo pide el cuerpo bien porque creo que ya tengo las fotos suficientes o que ya tengo lo que quería contar o porque ya no me apetece seguir con eso y me apetece borrar y seguir con otra cosa. Y mi forma de borrar y seguir con otra cosa es, en la mayoría de los casos, es publicarlo o hacer un fotolibro, me gusta mucho. Y ahora me he embarcado en una serie de... Hoy precisamente han anunciado, voy a estar en un festival aquí en Madrid, en la Casa Encendida, que se llama Libros Mutantes. Y ahí voy a llevar cuatro nuevas publicaciones en formato revista, formato fanzine, pues de trabajos muy, muy chulos, muy divertidos, muy, muy enrollados, con un precio que no asuste al bolsillo, con muy asequible para todos y sobre todo me ha servido a mí para rescatar ese archivo que te estaba diciendo y darme cuenta que- del contenido del trabajo que llevas haciendo, ¿no? Es fundamental imprimir. O sea, para el fotógrafo, igual que para el pintor, es pintar y ver la obra, ¿no? Incluso los que pintan digitalmente la imprimen, ¿no? La fotografía, mucha gente, por desgracia, se está Bueno, ahí está quedando lo en... analógico, ¿no? También. Sí, no, el analógico, Aunque mucha gente hace evidentemente. analógico y se queda solo con el archivo digital, que Sí, también... sí, sí, es algo que me ha llamado la atención, que en algunas tiendas dicen que los negativos los No lo dejan, recogen, no sí. los recogen, porque la gente joven, no, muchos, no todos, lógicamente, no saben qué hacer con ello, ¿no? Entonces les interesa el look, ese fílmico, el look de fotografía analógica. Con la fotografía es Pero la papel, al foto, final. cuando la tienes en mano y cuando da igual, no da igual, lógicamente, ¿no? Pero cuando la tienes en mano y la tocas y la disfrutas, pues mucho más Incluso para disfrutona. hacer una selección, ¿no? Sí, Del trabajo, es que no sí, tiene nada incluso que para hacer ver. una selección. Yo todos los trabajos que hago, la mayoría, sobre todo los fotolibros que he hecho, me he hecho una previa selección en digital y luego he imprimido 1.700 o 500, depende del trabajo, en formato 10x15 muchas Ujú. veces o 9x12, no sé exactamente. En algunos casos 10x15, en otras un formato un pelín más pequeño. Pero ya cuando las tenías, una calidad pues aceptable, en algunos casos hasta sorprendente, y dices, coño, joder, qué bien está, ¿no? Que es perfectamente utilizable este tipo de... A ver si luego cuando lo traspase al libro me queda así de bien, ¿no? Y luego jugar mucho o en mesas grandes o en el suelo, en mi caso, en casa, tirar las fotos, empezar a jugar con ello. Y, y por eso creo que es fundamental imprimir, ¿no? Mm, para el fotógrafo es necesario. Ujú. Rodrigo, ¿cuál fue el...? O sea, tú haces fotos durante tus viajes, como muchísima gente, ahora la gente pues usa el teléfono móvil, pero ¿cuál fue el clic, el momento en el que eso pasa a ser ya una dedicación? Porque empiezas a hacer foto de calle. Ujú. ¿Qué es lo que, o sea, lees un libro, hablas con una persona, te sucede algo? ¿Cuál es ese momento vital en el que, si lo recuerdas, en el que decides, oye, mm, paso de llevarme la cámara durante Sí, los 2 a meses de llevarla vacaciones continuamente. a llevarla continuamente o a salir el fin de semana ya a hacer fotografía? Esa fase, por suerte, la de llevar la cámara, normalmente suelo llevar una cámara, ahora ya no tanto, pero la de llevar la cámara continuamente y pensar y ver fotografías, por suerte ya la he dejado un poco atrás, porque era muy agobiante para mí y para el resto, sobre todo para el resto, hasta que te das cuenta que estás molestando al resto, ¿no? Y al resto me refiero no solo a los que sacas en las fotografías, sino a los que están contigo, ¿no? Sí, sí. Porque circunscribe toda tu vida, sobre todo en los viajes. Entonces, cuando me di cuenta, pues te lo decía antes, ¿no? En realidad fue con una herramienta, con una cámara, no sé si podemos decir marcas. Sí, 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 sí. pues fue con la Fuji X100 Primigenia, la primera que ahora está muy de moda Sí, y sí, está ahora muy los modelos. agotadísima. Y pues con esa cámara descubrí que era una cámara que gustaba, que tenía el aire ese analógico, muy lenta y se me escapaban todas las fotografías, pero ahí me encontraba a gusto y al final yo creo que el fotógrafo necesita una herramienta con la que esté cómodo, ¿no? Y que la conozca. Entonces, mi relación con Fujifilm empezó ahí y sigue a día de hoy. Es decir, fue a Porque través de un objeto, ¿no? es un objeto, sí. O sea, es que Pasa mucho más de lo que pensamos. si la cámara te gusta y estás cómodo con ella y la conoces,
tienes mucho trabajo ganado, ¿no? Si estás con una herramienta que no estás cómodo, es complicado. Complicado que estés muchas horas con ello, ¿no? Porque no estás cómodo. Entonces, mucha culpa lo tiene eso y mucha culpa probablemente la tenga, pues sí, el empezar a haber descubierto como te decía antes, la street photography, que yo lo llamo fotografía de calle, me gusta más. Y para mí fue ya ves Pero tú, es en paralelo. Yo lo de sí, fue a paralelo, fue al mismo tiempo. Y yo llevaba desde 2007 haciendo fotografía de viaje, mi manera, y simultaneándola con los vídeos y tal, de una manera de documentar los viajes y de tener recuerdos simplemente. De esas fotos no salvo ninguna. A día de hoy no salvo ninguna porque no era fotógrafo, era un recolector de imágenes. Fue a partir de ese momento, de 2013, yo creo que es el punto de inflexión en el que yo empiezo a mirar de otra forma, ¿no? Empiezo a buscar recursos que para mí antes no existían y recursos en lo que dice en un podcast que escuché a Paco Pimienta, recursos en metro y medio, ¿no? En lo que tengo un poco más cerca. Ya no tengo que esperar a irme a India o irme a Nepal o irme a Lisboa para sacar fotos, sino que lo tengo. Y ese círculo lo he ido apretando, ¿no? Con el tiempo, lo he ido apretando hasta tal punto que los dos trabajos que tengo actualmente, unos en mi barrio y otros en mi pueblo. Sí, hablan de ti. Hablan más de mí. Y antes no hablaba tanto de mí, hablaba de otros, ¿no? Era una foto más resultona, más bonita, más de likes. Bueno, también ahora todo este proceso que te digo fue el boom de las redes sociales, sobre todo de Instagram. Claro, esos años. Entonces, en aquellos momentos ponías una foto y si Instagram te hacía sugerido, el suggested, aquel que llamaban y tal, crecías mogollón, te posicionabas muy bien y entonces era como un chute, ¿no? Sí. Adrenalítico de eso, ¿no? De eso que tenemos todos, un poquito de ego, ¿no? Y te subía y estabas ahí con la dopamina tope, ¿no? A ver si y ponerías la foto y a ver cuántos. Todo eso va rebajando, como ha ido rebajando todo eso y en lo que se ha convertido ahora, ¿no? Yo sigo utilizándola, Instagram, me parece más como un ejercicio mío personal que esperando el rédito o el feedback de otros, ¿no? Y me refiero a que a mí me sirve mucho para que mi memoria visual, de la que siempre presumo de tener muy bien el archivo mental de las fotos que tengo y ser consciente de mi archivo. Bueno, es otro archivo, ¿no? Sí. Un repositorio ahí. Pero vaya un poco en concordancia con el desastre que soy a la hora de guardar las fotos. Porque yo soy de los típicos que, pues las imágenes de hoy. Te pongo un ejemplo. Flores y grúas. Flores y grúas, 21 del 12 del 23. Y esas son las que guardo bien, ¿no? Entonces lo guardo en una carpeta que tengo del trabajo de Vicálvaro, que lo pongo, que se llama Barrio. Pero es que al día siguiente hago otra descarga y pongo 22 del 12 y ahí ya no pongo ninguna referencia de lo que hay. Y empiezo a tener problemas con los archivos, porque unos archivos me los reconoce el Lightroom, otros no me los reconoce. O sea, soy un desastre. Guardando las imágenes, de hecho, soy tan desastre que hay imágenes que no encuentro. Las encuentro con el tiempo. Las tengo mentalmente. Coño, aquella señora que saqué con un vestido. Te lo digo, el ejemplo que he tenido hace 4 días cuando he estado editando uno de estos trabajos que te hablaba antes. Una señora que la tengo en Instagram, por eso digo que me Sí, sirve por eso mucho, la tienes. con un abrigo morado y con un broche. Tuve que hacer un ejercicio mental de dónde había sacado la foto de esa señora. Al final, el ejercicio para ver dónde podía tener, porque no la encontraba la imagen. Dije, coño, esa foto fue probando una cámara que me dieron para colaborar con Fujifilm y fue en un viaje que hice. Además, cuando mi mujer trabajaba en Europa, que me logró un asiento y fui un viaje relámpago de ir y volver a Oporto en nada, en 3-4 horas. Y creo que fue ahí, a la salida de una de las iglesias que hay cerca de la estación de Sao Bento. Coño, me voy a buscarla y esa cámara, como no la tengo ni la tengo reconocida en el archivo, porque es una cámara relativamente nueva, no la puedo editar. Bueno, a eso me refiero, que Instagram me ayudó mucho porque me voy a ir por los cerros, como te dije antes, y me ayuda mucho para saber que tengo determinadas fotos, que la memoria me va fallando en algún momento, pero y entonces hago scroll de vez en cuando y dije, coño, mira esta. Por eso no borro las fotos. Hay mucha gente que las borra porque le gusta más tener su la trabajo estética y actual.
yo no las borro porque me ha servido mucho. Una nube ahí, Es una gratuita. nube, sí, una nube gratuita. No las puedes rescatar para llevártelas a otro lado, ¿no? Me refiero, las puedes retuitear. Puedes sí, descargar los archivos. ¿Sí? Sí. Ah, pues es que no me conecto nunca desde un ordenador. Sí, sí, Lo hago con puedes. el móvil siempre. Creo que desde el ordenador se pueden. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso las puedes rescatar como mucho a la calidad que las has subido. Yo siempre las subo a una calidad relativamente mala o poco pesada, ¿no? Bueno, hay un máximo, ¿no? No lo sé, no trabajo muy, muy de una manera muy anárquica en ese sentido, ¿no? No me preocupa demasiado. Sí que intento mantener un orden y voy por temas y tal, pero entonces, concluyendo un poco tu pregunta, pues fue una conjugación de probablemente 3 cosas, ¿no? La cámara, la herramienta, el asentamiento de la fotografía digital, el nacimiento de las redes sociales y el boom y el chute adrenalínico que te metía el tener muchos seguidores y el crecer y tal. Y un poco, lógicamente, la inquietud personal, ¿no? Pero tus primeros inputs de foto de calle en ese momento fueron a través del propio Instagram o no? Sí, yo creo Vale. que sí. Sí. Dijiste, Bueno, oye, que hay gente. No, vale. miento. Primero fue un foro de fujistas, precisamente. El foro de fujistas, que ahí fue mi primer feedback con la comunidad, ¿no? Oye, que hay gente, Y vi ¿no? que hay gente que le gustaban mis fotografías, ¿no? Y que empezaba como a destacar y que te alababan. Y normalmente en los foros se metía mucha caña, ¿no? Y a mí nunca me metieron mucha caña. A veces lo necesitas, ¿no? Porque para crecer necesitas sobre todo gente que te guste, ¿no? Y fue ahí, ¿no? Luego ya vino Instagram, luego ya vino el colectivo La Calle es Nuestra, vinieron muchas cosas que fueron colaboraciones Complementando con todo. Fujifilm, de repente la herramienta que para ti era y la marca te llama para colaborar y entonces tú ya te crees Claro. Steve McCurry, ¿sabes? Llega un momento en el que y te vuelves muy tonto, o sea, hay un momento en el que probablemente te vuelvas muy tonto Claro. y sí, te Sí, vuelves porque todo va muy rápido, tal todo va muy vez. rápido y entonces llegas como muy rápido a no sé a qué, porque Pasas de ser tampoco muy isla, ¿no? A sí, de pasas de repente ser a muy ser una isla de isla con repente muchos barcos alrededor, así. sí, sí. Y te das cuenta que eso primero no te lleva a ningún lado y que tampoco te renta en ningún sentido a nivel práctico, ¿no? Entonces y al final te das cuenta que es una tontería, ¿no? Y que lo que tú disfrutas es hacer fotos. Y yo lo que disfruto mucho, sobre todo en caminar. Caminar, para mí la fotografía me va a poner un poco trascendente, ¿no? No sé, me acerca casi a un aspecto existencial de ser y estar de ser y estar en un momento, ¿no? Por eso mis fotos, al final, sin yo ser muy consciente de ello, siempre van ligadas a un territorio. Lo que yo considero mi verdadero trabajo fotográfico siempre ha ido ligado a un territorio. Otra cosa es que haga fotos en Egipto y me lo pase de puta madre, ¿no? Haciendo esas fotos y me traiga incluso fotos chulas, ¿no? Que diga, joder, pues esta foto es buena, pero yo no conozco la cultura ni la idiosincrasia egipcia ni... Entonces, pero sí conozco mi pueblo, sí conozco... Entonces, me sirve mucho, ¿no? Ese ser consciente de que en ese caminar estoy pensando y a veces estoy vagando con mis temas. Entonces, el caminar con la fotografía, en mi caso, va muy unido. No concebiría, no concibo la foto estática en ese sentido, ¿no? Por suerte, de momento puedo caminar, pese a mis lesiones, pero sí, yo me pego unas palizas importantes y me evade mucho, ¿no? Siempre he dicho que un trabajo que he hecho en el cementerio de la Mudena es mi psicólogo, ¿no? Esas 2 horas que paso andando por allí. Fotografiar un cementerio es todo un reto, ¿eh? Para empezar es que casi no fotografías porque es un reto, entonces a lo mejor un día haces una foto o 2. Además intento evitar a la gente. Sí, pero caminar y fotografías. Ahora que comentas caminar y antes que me has dicho que últimamente estás leyendo mucho sobre filosofía, incluso que te planteabas pues ahondar más en ello, aquí en el podcast hablamos con Ramón del Castillo, que es profesor de la UNED, de Ujú. filosofía contemporánea, que tiene un libro de filósofos de paseo. Anda. Y no es el único libro que habla o que relaciona, ¿no? O que ofrece una reflexión sobre el hecho de caminar y pasear
y en este libro, creo recordar, porque con él hablé hace mucho tiempo, analizaba un poco las rutinas y los rituales de paseo que tenían muchos de los filósofos contemporáneos que hoy en día leemos y admiramos, y cómo también el caminar ayuda, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que activan esa reflexión. Así que ya... Sí, de hecho, yo me he leído dos. De Bretón, El elogio del caminar, y el propio Caminar, que es una recolección de textos de Thoreau. Sí, textos de Thoreau, que se llama Caminar, el libro en sí. Y los filósofos siempre han ido muy unidos, ¿no? Ese caminar yo creo que les servía de evasión y sobre todo de pensamiento. Y al fotógrafo yo creo que le ayuda mucho, ¿no? Por eso no concibo mucho la fotografía acompañada, ¿no? Ya, es diferente. Para mí es muy complicado. Pero A eso cuando veces, viajas, ¿no? Acompañado. por eso ya intento no fotografiar, porque no voy a Pero lo hacer... has hecho. Sí, sí, lo sigo haciendo. Pero ya me encuentran a mí las fotos, no voy yo tanto buscándolas. No me muevo a buscarlas, no he hecho una carrera porque de repente vea que estaba sucediendo una cosa, sino más bien trabajo como una especie de receptor. Y si de repente surgen las megas y Se hay desvela. algo, tengo la cámara, ¿no? Pero ya no voy, antes sí, antes sí. Te iba a decir algo y se me ha ido un poco ahí el santo al cielo. Sí, una cosa relacionada con el caminar, Rodrigo. Mm. Dices que pasas mucho tiempo caminando. A mí me pasa que cuando camino, y cuando camino porque me desplazo a un sitio o cuando camino también porque busco hacer fotografías, el caminar tiene algo que es la divagación, ¿no? Ya no escuchando música Sí, o un terapéutico podcast, casi. sino que hay veces que caminas y desconectas de lo que te rodea y te pones tú a pensar en tus cosas o a reflexionar sobre algo que has visto. La fotografía al final requiere atención. ¿Cómo lo haces? O sea, me imagino que también cuando te pasas muchas horas hay momentos en los que desconectas necesariamente. Esto es Sí, como una meditación. sí, Y hay otros momentos en los que tú te fuerzas, ¿no? Que haces también una meditación precisamente para estar atento a lo que pasa, para ser consciente todo el rato de lo que... Esto es como cuando conduces, ¿no? Que a veces estás sí, conduciendo y te pones a pensar en sí, tus te pones cosas. el piloto Hostia, pues no, automático. no me acuerdo cómo he llegado aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es totalmente así, güey. Es que además tengo anécdotas en ese sentido de estar fotografiando, estar caminando para fotografiar, y de quedarte absorto viendo algo, viendo una escena, viendo algo que está sucediendo y no darte cuenta de que lo tienes que fotografiar, ¿no? Pero al final es que no puedes captar todo aquello que ves, ¿no? Y al fin esas imágenes se te quedan para ti y son las que verdaderamente yo creo que más se disfrutan, ¿no? Todas esas imágenes que no has llegado a hacer, pero que las tienes en la retentiva, ¿no? Mm, No sé, me estoy acordando ahora de una foto muy concreta de unos señores que estaban sentados en un banco y de repente se acerca un perrete y le ha empezado a orinar a uno de ellos en el abrigo. Y a mí esas fotos me gustan mucho, esas fotos humorísticas y tal. Y yo quedarme así viendo, digo, que le va a orinar el perro, le va a mear encima. Y digo, pero Sí, tío, si no. tienes la cámara aquí colgada, ¿por qué no has sacado la foto de las tuyas? Sin que se le reconozca al señor, yo intento ser muy respetuoso con eso, ¿no? Entonces, pero me hubiera acercado y hubiera hecho la foto. Luego hubiera salido lo que hubiera salido, ¿no? Y muchas veces eso, o ver yo qué sé, unos pájaros volando y verlos eso me ha pasado en mi pueblo hace poco, ¿no? Ver los pájaros, una banda de pájaros, y dices, joder, qué chulo y tal. Y de repente darte cuenta que han pasado por una nube y se han fundido con la nube o algo así, ¿no? Esas cosas que busco yo a veces un poco extrañas. Y tío, ¿y por qué no lo has fotografiado? Pero lo has vivido. Sí, Y sí. al final yo creo que es lo bonito, ¿no? Y a mí, lo único que a veces esta obsesión por caminar se convierte en tal obsesión que me pego unas palizas muy considerables y llego muy reventado, llego muy reventado porque ando mucho, estoy mucho tiempo de pie, a veces estático, porque sí que a veces te quedas en un sitio. Yo siempre digo, yo avanzo. En mi forma de trabajar, no voy a un sitio en concreto ni de A a B, la mayoría de las veces, ¿no? Me ¿Te lo dejo llevar un preparas poco. cuando vas ¿Perdón? ¿Te lo preparas el circuito? O sea, tú cuando No, viajas para no, fotografiar, a ver, en mi barrio, no, pero salgo a mi barrio, salgo un no, en tu poco... barrio no, pero cuando te vas a Portugal, por ejemplo, dices, el primer día, pues mira, patearé este... Sí, Sí, vale. puedo hacer, o sea, puedo hacer una especie de acotación, ¿no? Pues me voy a Beiro, a la Costa Nova, esa zona que me gusta mucho. Voy a ir a Beiro, voy a ir por los barrios del centro, a ver. Pero no suelo ponerme un límite.
Benidorm, que probablemente es uno de los sitios que más he pateado, pues era Playa Levante, Playa Poniente, súbete a las afueras, al mercado de antigüedades, al rastro, piérdete, piérdete. Y en esos caminos hay momentos en los que algo se te despierta y dices, aquí hay algo. Me gusta decir que es el algo ese, ¿no? Y es cuando párate, párate aquí, a ver, ¿qué pueda? Y empiezas ya a mirar, empiezas a observar y empiezas ya a buscar la mirada esa fotográfica, ¿no? A veces no pasa nada y a veces no sucede nada y te estás 20, 30, 40 minutos en un sitio en el que tú crees que hay algo y por mucho que lo intentes, no. A veces las fotos son fugaces y llegan sin que pase nada, entonces siempre tienes que estar bastante preparado, ¿no? Em, mm, no sé, el tema de caminar, ya te digo que es casi una terapia en mi caso. Terapia porque voy pensando en mis movidas, muchas veces no tienen nada que ver con la fotografía, en qué voy a hacer mañana, en la lista de la compra. Yo antes utilizaba no tanto caminar, sino correr. Y ¿Cómo correr? correr. ¿Pero para hacer fotografía? No, no, Ah, vale, no. vale. No, para esta especie de psicólogo Vale, sí, no, de va genial correr. correr. Entonces no me ponía música, ni me ponía, porque la música me llevaba por derroteros que no quería, ¿no? Pues ahora tampoco, con la fotografía, inconcebible para mí. O sea, yo no podría ir con cascos escuchando ni un podcast como este, ni estoy. Y Sí, sí. necesito además los sonidos de la calle o del pueblo, de los sonidos del contexto, porque los sonidos para un fotógrafo yo creo que son fundamentales, porque te anticipan, te dicen qué está pasando, No, y te, te te, despiertan. te También si te has despiertan, despistado. te avisan de si hay un peligro, de si tú estás muy absorto en una cosa y si viene un camión o si viene o estás detrás de una esquina y estás esperando a que en esa esquina aparezca un pie, escuchas los pasos. No te lleva por unos derroteros, porque si escuchas rock te va a llevar por una caminata no lenta probablemente, o si escuchas heavy, o si escuchas jazz, o si escuchas lo que escuches. A ver, hay gente que le ayuda, hay gente que a mí me alucina que les ayuda, a mí no, a mí me lleva por sitios que no quiero, no necesito en ese momento, ¿no? Y pienso menos, y a mí lo que me gusta es estar caminando y pensando en cosas banales a veces, en cosas muy, entre comillas, trascendentales, sobre todo en el cementerio que te comentaba antes, ¿no? De la Sí, finitud de sí. la vida O al sea, que final estás todos. haciendo fotos, pero tú también te Mm. embarcas en tus Sí, a mí me gusta divagaciones mucho, y... sí, sí. Yo creo que es necesario, ¿no? Esos espacios de tiempo para uno. Y eso los he encontrado en la foto y en el caminar. Van de la mano, para mí Es un van de la mano. binomio, ¿no? O sea, tú, Sí, fotografía de estudio, no, claro, no, implanteable, vale. no, 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 no. Igual que la foto de paisaje, no. De paisaje sí que podría llegar a realizar, pero fotos me la han propuesto varias veces. Foto de Vías Lácteas. No porque soy animal diurno. Soy animal diurno, yo necesito la luz. En el momento que se echa la noche, me apago, me apago, me A apago. dormir, ¿no? Pero me apago para hacer fotos, para vivir, Sí, sí. para todo. O sea, yo era el primero que se iba cuando salíamos de fiesta de jóvenes, yo era el primero que hacía bomba de humo. Sí, sí, te entiendo No, perfectamente. habré esto de empalmar la noche con el día, lo habré hecho 2 veces en mi vida y todavía me acuerdo y qué mal, o sea, no, a mí no me compensa. Y por otro lado, tampoco madrugo excesivamente, demasiado. A diario sí, pero no soy de los que a las 5:30 estoy arriba, caiga el sol por donde caiga, pero prudencial, a las 7, 7:30, 8 de la mañana, los fines de semana estoy, a diario mucho antes. Pero es verdad que en cuanto se echa la noche, empiezo a agachar las orejas y, y me gusta retirarme. Entonces, para mí los paseos son diurnos. Y no concibo, a Y día todo de el hoy no día, concibo ¿no? la foto, no concibo la foto de estudio ni de retrato. Para mí no me lo pasaría bien. Ni de retrato en la calle, ¿no? Porque antes hablábamos de Bueno, el retrato en Montmeñe, la calle está que habla, chulo. ¿no? Que hay una tercera vía, Sí. que es, aunque tú quieras Sí, hacer Montmeñe fotos, habla sí, de Cartier-Bresson, de exacto. Avedon Y después hay una tercera vía, y ¿no? De Ansel estoy Adams, en la creo. calle Mm. y, bueno, hay a veces situaciones que se presentan, ya las busques tú o porque se presenten, de que alguien te posa, ¿no? O tú pides en algún momento en particular. Tú esa tercera vía No la con- rara vez la he contemplado en muy contadas ocasiones.
porque no sé abordar a la gente. A mí se me nota que quiero hacer la fotografía. Entonces a mí me da mucha envidia determinados fotógrafos. Me dan envidia porque no tengo esas habilidades sociales para abordar a alguien en la calle. Hay un fotógrafo que a mí me fascina, más allá del trabajo, que me fascina cómo puede llegar. Se llama Sasa Sensio, es de Barcelona. No sé si, desconozco si no creo que sea nacido en España, creo que es extranjero, pero vive en Barcelona. Él retrata, sobre todo los trabajos que más le veo son gente del Raval y Sí que me suena. gente complicada, complicada en el sentido de que tienen mucha vida detrás, ¿no? Pues gente que se ve que ha tenido problemas con las drogas o gente con identidades sexuales en, en ese momento cómo abordas a alguien así, ¿no? Y le llegan a posar y me fascina, me fascina. No sé quién me lo dijo, David Salcedo, que por qué no me hacía un curso con él. Digo, pues porque yo nunca podré ser él. Sí, sí, tiene esas Y me habilidades, ¿no? imagino cómo será, o sea, me lo quiero imaginar y me imagino cómo será ese. Y me cae bien sin conocerlo, porque no he coincidido en ningún lado con él, pero me cae bien por el mero hecho de que sé que esa persona que está detrás no puede ser ni mal tío, no puede ser mal tío por cómo llega, ¿no? Pero Por son cómo llega. habilidades, ¿eh? Porque Son habilidades, hace un sí. tiempo Navia, hablaba con Navia un también lo fotógrafo. decía, ¿no? Sí. Navia es un señor que dice que le encanta escuchar a la gente. Joder, pues ya tienes ganado todo, ¿sabes? A mí no me gusta escuchar. Me gusta escuchar. Sí, me gusta escuchar, pero si estoy a hacer fotos, no me gusta escuchar, porque quiero hacer la foto. No sé si me explico en ese sentido. Puedo escucharte a ti aquí ahora, y sí, porque no estoy en el contexto en el que yo quiero hacer la fotografía. Si yo estoy trabajando y haciendo fotografías, me puede más la inquietud de saber que estoy en una conversación contigo perdiendo fotos, porque voy a estar mirando, pero no voy a estar primero en la conversación y voy a estar mirando que por detrás tuyo pasa una señora con un bastón y un poncho amarillo y me encanta para una fotografía que tengo pensada, ¿no? Entonces, no estoy en la conversación. Y Navia decía que para la fotografía esa famosa de su libro, que ahora no me acuerdo, ¿el Nostros era? No me acuerdo. Una señora que sale difuminada en una cocina y que estuvo toda una tarde, ¿no? Y que al final se acordó que tenía que hacer la foto porque había entrado a hacerle. Y dice, joder, qué maravilla, o sea, qué capacidad Sí, ¿no? de, Poder de poder primero llegar entablar esa... primero llegar a que te abran la puerta, olvidarte de que tú quieres hacer la fotografía y llegar a esto. Yo, Tiene que ser muy, muy gratificante, una sí, satisfacción distinta. yo creo que al final lo interesante de esto es conocerte a ti mismo. Entonces Totalmente. yo ya me conozco y solo sé cuáles son mis defectos y sé que tengo muchos y sé cuáles son mis virtudes, que alguna tengo menos, pero entonces yo no me considero un gran fotógrafo, pero sí trabajo mucho, soy muy consistente, o sea, muy persistente, muy consistente, las dos cosas. He intentado buscar mi lenguaje muy personal y lo que me gusta y me divierte, entonces eso se tiene que traspasar algún momento, ¿no? Entonces, si hay gente con la que conectas y que ve que hay... Yo intento ser honesto en mis fotos, ¿no? No sería honesto si digo que no me gusta hablar con la gente y todo mi trabajo se basa en retratos, por ejemplo. Y, coño, pues me rechina, ¿no? Un tío, yo creo que es más honesto si ves que muchas de mis fotos son nucas o espaldas de gente. Este tío, ¿por qué saca a gente de espaldas? Porque me cuesta. Y detrás de la cámara me hago más valiente, ¿no? Me hago un poquito más... Sí, más lanzado. Sí, más lanzado. Pero aún así... Y entonces ese defecto, entre comillas defecto, más bien una condición humana, la ha llevado a mi terreno. Y pues, no sé, no puedes... También lo decía Tino Soriano, ¿no? No puedes ser Steve McCurry si no viajas. Pues sé honesto contigo mismo, ¿no? Y dices, pues este soy yo. Estas son mis cartas. Yo juego con estas cartas. Me han tocado estas o estas son las habilidades que yo he desarrollado. Voy a jugar con ellas y a ver hasta dónde... A todos nos gusta gustar, a todos tenemos nuestra parte de que nuestro trabajo pues llegue a gente o llegue más o menos, pero sobre todo para mí lo que más me ocupa y me preocupa es ser honesto conmigo mismo, ¿sabes? No ser otro fotógrafo, ser yo. ¿Le gusta a la gente? Joder, encantado, qué guay. Que no le gusta, pues yo voy a seguir en esa senda, ¿no? En esa senda de mi trabajo.
Voy a hacer caso un poco a las anotaciones que tenía, Ujú. porque has comentado lo del lenguaje y si no se nos va a ir el tiempo y bueno, de todo lo que tenía que ya has visto apuntado no vamos a comentar muchas cosas. Pero te he leído decir esta frase literal: salir a hacer fotos en la calle no es difícil, lo que es complicado es dotar tu trabajo de una mirada. Entonces me gustaría preguntarte qué herramientas son las necesarias para hacer precisamente este paso, para ser capaz de mostrar al mundo, o sea, para ser capaz de mostrar el mundo tal como uno lo ve. ¿Y cómo identificas también que alguien ha encontrado esa mirada, tu mirada? Mm, la mirada o el sello personal de cada fotógrafo. Cuando una foto tuya se reconoce, aunque sea como tuya, o sea, la gente te la reconoce como tuya, yo creo que ahí ya has ganado mucho, ¿no? Incluso cuando no es tuya. Claro, sí, Puede sí. no ser tuya y decir, coño, pues esta foto que vi el otro día Me recuerda. pensaba que era tuya. Pues si pensabas que era mía es porque a mí me identifica algo, ¿no? Esa mirada, yo creo que la mirada es- confluyen muchos factores en la mirada ¿Pero es y tiempo únicamente o hay yo otras creo que es. herramientas? Yo creo que, es tiempo. ¿O es Para un, mí o para es mí un fun don? no, para mí fundamentalmente es tiempo. Habrá gente que tenga un don, Sí, o y los elegidos, ¿no? habrá 3 elegidos que les da igual, y que con 15 años ya están haciendo las fotos que no voy a hacer yo en mi vida, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, y en los cuales yo me incluyo, es tiempo. Es tiempo y es, mm, preocuparte por nutrir ese tiempo, en los viajes, en leer, en el cine. En que cuando estás viendo una película intentes analizar o intentes quedarte con determinadas cosas que te pueden ayudar en las conversaciones con otra gente, en la lectura, en todo eso. No solo hay que ver libros de fotografía para hacer fotografía. Yo creo que todo suma, ¿no? Yo últimamente, te lo decía antes, que leo más cosas relacionadas con la filosofía o sí, o con el cine incluso, que con fotografía últimamente. Pero todas me las intento llevar a la fotografía porque es el arte que me ocupa y que me preocupa y que me divierte y que disfruto, ¿no? Y que más conozco. Entonces, la mirada es una confluencia, o sea, es sí, un recopilatorio de toda tu experiencia vital si la quieres llevar a eso. Hay gente que no la quiere llevar a eso, entonces la llevará a la literatura, la llevará a las conversaciones con sus colegas simplemente. Entonces, hablará de los viajes que ha hecho, pero se quedará en lo que le interesa y no lo lleva a la mirada, ¿no? El fotógrafo al final lo lleva, en mi caso, lo intenta llevar a que todo confluya en eso, ¿no? En esta planificación de tal director, joder, cómo hace los planos o cómo conjuga con los colores o cómo combinan tal. O este guión, coño, esta historia qué chula está. Y si la intento llevar a fotografía o hacer una especie de microhistoria de esto, ¿no? O estos temas, ¿no? El tema rural, o el tema tal que surge en una novela, pues coño, Ujú. el tema rural me interesa. Pues vas haciendo anotaciones. A mí me gusta, como me estás viendo, ¿no? Escribir Sí, notitas, tal. Entonces, resumiendo, yo creo que la mirada, en mi caso personal, no es un don, no es algo que me venía de serie y es lo he ido, pues llevando con mis defectos y mis virtudes, volvemos a lo mismo, a un terreno, ¿no? A un terreno al que a mí me gusta. También lo he llevado yo a ese terreno, ¿no? Si me hubiera llevado a lo mejor a la fotografía, lo que hablábamos antes de estudio, pues coño, me has llevado a un terreno que no me gusta. Yo el terreno, entonces, bueno, lo he encauzado por ahí. entonces, la principal diferencia entre tus primeras fotos y las fotos de hoy es esta en la mirada, Sí, probablemente antes me preocupaba más de hacer lo que es la foto bonita, la técnica, ¿no? la Y técnica y la foto que gustase sí, un y criterio un poco el estético. reconocimiento. Y ahora no me preocupa tanto que esa foto sea una foto que cumpla los cánones o que cumpla o sea, los patrones, sino me interesa más bien lo que yo quiero contar, ¿no? A mí me gusta mucho contar o sentir que cuento historias, ¿no? Con las fotografías, no con una en singular, pero sí a lo mejor. Pues por eso el formato fotolibro me gusta mucho, ¿no? Porque tú puedes contar una historia con todas las fotografías y que la que precede y la que sigue a una esté contando una historia.
y a lo mejor la foto como tal, esa foto no es una gran foto, ¿no? Pero te está contando mucho de lo que tú quieres contar, ¿no? Y te apoya mucho el discurso. Yo creo que se trata más de no preocuparte por gustar al resto ni de ser el fotógrafo perfecto, sino de tener un hilo conductor. Y Rodrigo, ¿se puede tener ese lenguaje, esa mirada en fotografías exclusivamente individuales? ¿O necesitas ya trabajar en series o en Yo trabajos? no, yo creo que sí, pero yo creo que la foto yo siempre he sido un defensor a ultranza de la fotografía individual, de la fotografía como tal, no hace Hay mucho falta. detractor también, ¿sabes? No, pero, el problema es que es mucho más difícil, Claro. es mucho más complicado, que en una fotografía se conjugue todo para que tú cuentes una historia de mucho contenido. Yo creo que tengo muy pocas fotos que por sí mismas cuenten una historia y no necesiten apoyarse en otras. Mucho más fácil. Eh, Mucho más fácil ir sacando fotos y que te sirvan de recursos, ¿no? Y además puedes jugar a no necesariamente tener que sacar siempre gente, sino que puedas jugar con las huellas las huellas del paso de la gente o las huellas del tiempo, con miles, cientos de recursos, ¿no? Eh, yo defiendo mucho la fotografía individual, pero es muy complicado contar historias o que una fotografía cuente todo lo que tú quieres contar. Pero vamos, yo la defiendo a capa y espada, sí, sí. ¿Te gustan tus primeras fotografías? O sea, ¿te ves sabes que son tuyas o no? Hay ¿O algunas que tienes no, hay algunas cierta que no, distancia? no las veo como, pero me sorprendo y en la mayoría de los casos para bien. Cuando rescatas el archivo, suele pasar que las fotografías que te gustaban mucho entonces, ahora no te gustan tanto y fotografías que descartaste en su momento porque eran imperfectas o porque te había cortado el brazo o porque habías cortado el pie. Ahora digas, coño, pues la saqué y a lo mejor en esa ineptitud o llámalo como quieras o en esa inocencia de sacar esa foto muy bien no sabes por qué, ahora la ves con el tiempo y dices, coño, aquí empezaba yo a vislumbrar lo que he querido llegar a luego contar, ¿no? Y en esas fotos que estaban muy encorsetadas, que eran las más bonitas, la que le gustaba a la mayoría de la gente, no te reconoces tanto. Sí, no descarto ninguna, ¿eh? O sea, yo estoy muy contento porque además, sería incoherente, ¿no? Por Sí, sí, todo lo un que hemos proceso, estado el hablando de ese camino. proceso, ¿no? De ese camino, de ese viaje. Eh, Hay fotos que me reconozco menos ahora, pero si las saqué en su momento sería por algo. Y todas esas fotos me han llevado a donde estoy ahora, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser mejor ni peor, pero es el camino que estoy recorriendo. ¿Y cómo gestionaste porque me imagino que, sobre todo al principio, el tema de la inseguridad, ¿no? Estaba mucho más presente. ¿Cómo lo gestionabas? ¿O no tenías ningún tipo de peso en ese sentido? No, no me creaba No. nunca ningún. Porque al final empiezas, Sí, también no, o ves sea, muchos libros, muchas exposiciones, ¿no? te obsesionas Te con el tema, te obsesionas, obsesionas ves gente mucho que con la hace muy bien las fotografía, cosas sí, y claro, pero inevitablemente entra ese elemento comparativo, ¿no? De decir, hostia, esta no gente. me ha gustado nunca compararme ni tener, ni me he considerado nunca, no he tenido tampoco grandes metas ni grandes pretensiones, más allá de que se No, de hacer bien tu reconociera, trabajo de hacer también. bien mi trabajo y de que se reconociera y de que alguien al que tú estimas o tal, de repente te siguiera Claro, o te enviara un mensaje o hace no ilusión. sé, hace mucha ilusión, ¿no? Luego ya lo normalizas como todo en la vida y ves que es al que tú tenías aquí es una persona como tú, que bebe, que orina como tú, pero Que le doy las tendemos un poco a rodillas. mitificar eso, ¿no? Que le duelen las rodillas y que se hace mayor. Pero no sé, mm, mira, para este último libro mío me ha escrito Rafa Badía un texto. A Rafa al principio, como cuando estaba en calle 35, yo empezaba, pues era una de las Lo personas que tú idolatrabas, tenías, ¿no? claro, que tú tenías, y de repente te encuentras un día comiendo con él o compartiendo espacio y escenario, ¿no? En el Quijote, pues, es donde nos conocimos en un festival. Con Navia también.
Al final te das cuenta que, pues que no puedes, que las cosas bien van, las cosas todo, yo creo que todo, ¿no? Todo a fuego lento es mejor. Y si subes muy rápido, a lo mejor luego la caída es mucho más vertiginosa también, ¿no? Entonces, pero no, nunca me ha preocupado ni nunca me he obsesionado por, oye, pues si le gusta a la gente las fotos, cojonudo, si no, pues mala suerte. A lo mejor es que soy un manta. Cuando empiezas a gustarle a la gente, viene ahí un momento crítico, que es cuando empiezas a gustarle a la gente y entonces tú ya te crees que eres la leche. O sea que A ti te ha vas. pasado, ¿no? Sí, me pasó muy, en un espacio muy corto de tiempo y vi una exposición de Vivian Mayer en Canal y dije, a tomar por culo, si esta señora hacía fotos que ya quisiera yo hacer una cercana con una cámara infinitamente peor que la que yo tengo ahora, y yo me estoy pensando que soy aquí la leche, ¿sabes? Sí. Entonces, esas curas de humildad y luego cuando te das cuenta, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí el que tiene mérito es el que hace la cámara, o sea, las cámaras que hay hoy en día, o el ingeniero que está detrás de cómo ha llegado a esto, tío. Cómo ha llegado a saber que si yo le doy a este botón, o sea, lo hace todo por mí. O sea, yo solo saco imágenes, que lo puede hacer cualquiera. Lo único que intento darle una visión mía personal y que se reconozcan. Pues, eso, pretender lograrlo muy rápidamente es complicado. Hay una pregunta bastante típica, pero me he encontrado también gente que cuando prepara sus trabajos, lo que hace, bueno, lo que hablábamos un poco antes en el refrigerio que nos hemos tomado, de que lo que hacen es pues centrar el tema de su trabajo, muchas veces también relacionado con una ubicación geográfica, Ujú. y lo que hacen es mapearlo, centrarse en el trabajo, estar días, bueno, del tiempo que cada uno disponga, y después ya en casa volcar todo ese trabajo y empezar a construir una narrativa. ¿Tú cómo planteas estos trabajos? ¿Lo haces, o sea, hay un trabajo a priori o primero trabajas y después construyes? Depende de los trabajos. En la mayoría de los trabajos he hecho eso. El último que has dicho tú es salir a fotografiar y luego ya construyo en casa y edito y como los temas son recurrentes y las fotos las voy reconociendo, entonces esa parte de la edición me resulta hasta cuando he aprendido a editar mi propio trabajo es algo muy importante y muy difícil. Lo haces tú, ¿no? Sí, vamos, no todos, pero algunos, los más personales, los hago yo porque entiendo ¿Y te gusta? que sí, me gusta, Bueno, me gusta. No, cuando he descubierto esa parte, yo al principio de la foto pensaba que editar era pasarlas al ordenador, al Lightroom, procesarlas, ¿no? Hasta que descubrí que no, que era otra cosa, ¿no? ¿qué es? ¿Qué es? Editar, cuando hablamos de editar es la selección de tus imágenes, Vale, más allá que eso es lo de más cómo las importante, proceses, claro, la selección, los descartes, que las imprimes, que, has explicado. que, que primero qué quieres hacer con ellas. En este caso, si quieres hacer un fotolibro, ¿qué lenguaje va a tener ese fotolibro? ¿Cómo vas a basar esa edición en las imágenes, en las formas? Se puede editar de muchas maneras, ¿no? Por formas, por colores, una forma más estética y otra más narrativa, que a mí es la que más me gusta, ¿no? Contando una historia, intentando contar una historia sin ser demasiado evidente. Intentar no unir todos los puntos del círculo, ¿no? Sino dejar que el que juega con el fotolibro, en ese caso con la historia, pues llegue a contarse su propia película, ¿no? Em, entonces, se me ha ido un poco el cielo, o sea, Sí, estamos hablando de la forma de trabajar, que tú en sí, principio lo que sí, haces sí, es sí. trabajar y después ya viene toda la parte de... Yo hago una recolección de fotografías, sintiéndome muy libre y luego ya oriento, ¿sabes? Hay muchos de mis trabajos han venido por ver este último trabajo de Canarias ha sido, pues eran fotografías de casi familiares y darme cuenta cuando las volcaba en el ordenador de que estaba ahí naciendo un trabajo, ¿no? De que había un contenido, que había más allá de unas fotos casuales en un momento concreto para yo tener un recuerdo el día de mañana, ¿no? Eh, en otras ocasiones no, en otras ocasiones ha sido, quiero ir a tal sitio porque sé que ahí, a Benidorm, yo quería ir a Benidorm porque tenía las fotos de Martin Parr, de Siquier, de muchos. Tu trabajo, ¿no? Mm. De Entonces no, Lilla. no, no fui con ninguna. A la isla me la encontré, la de Lilla, ¿no? La isla me la encontré y además
me molestaba. Esa isla me molestaba en todas las fotos hasta que dije, coño, pues líate con ella, ¿no? Y decidí utilizarla como recurso. Pero al mismo tiempo trabajé en otro, ¿no? Que era más a lo que iba buscando, ¿no? En aquel momento. Eh, Luego ha habido trabajos que han sido casualidad. Por ejemplo, Marcus, que ha sido uno de los trabajos que más de los primeros que se me empezó a reconocer y se fue Está por muy una bien. foto muy concreta y dar la casualidad que en ese momento yo estaba estudiando la obra de Rosco, una cervecita de por medio con esa foto, dije, coño, que parece un rosco, coño, que parece un rosco, y te vienes arriba, y ahí me Sí, viene arriba, ¿no? hostia. Dices, ya tengo la idea del genio. Y digo, voy a empezar a hacer fotos de nucas de tíos con una determinada edad y van a ser buscando los cuadros de Marroco. Entonces, ahí casi es imposible salir a buscar. Entonces, hacía muchas veces el ejercicio inverso de buscar la comparativa con la nuca que había sacado, que Sí, tenía sí, muchos buscar nucas colores. y O después. en otras ocasiones decías, coño, si este es el cuadro que vi en aquella ocasión. Una que hay, por ejemplo, con tonos azules, que era muy difícil. Y entonces, he utilizado los dos recursos, un poco respondiendo y aligerando he utilizado los dos recursos, bien salir con una idea, pero nunca salgo con un mapa muy concreto, me dejo llevar mucho, ¿no? Porque la calle es imprevisible. A mí no me gusta forzar mis fotografías. Entonces, como no controlo el Es que lo escenario, contrario es muy difícil, sobre todo en foto de calle. Si vas a hacer algo no más controlo el documental o algún escenario, entonces proyecto. tampoco puedo ubicarme en un sitio, puedo tomar una nota, ¿no? Y decir, joder, qué luz más chula, o cómo da la luz aquí en este cartel. Pues qué hora es hoy, pues son las 12, pues mañana me paso a ver. Claro. Pero no más allá de eso, no, me voy a hacer este recorrido y voy a ir por aquí y tal. Luego hay acontecimientos que, lógicamente, pues van a pasear la Virgen de no sé cuánto. Ahí sí que es un Sí, sí, recorrido. ahí. Pero no salgo, me gusta salir con muy gran angular a la calle, ¿no? Con una idea muy preconcebida, con una idea para trabajar en ello. Hay veces que no, hay veces, sobre todo al principio, yo salía a todo lo que me encontraba. Mm. Es muy complicado porque estás a mil estímulos, todos son estímulos. Ahora ya como sal Pero desde... todos empezamos, ¿no? Así un Sí, yo creo poco. que sí. Luego ya te vas calmando, te vas sosegando, vas viendo que los discos duros se van ocupando y dices, vaya morralla, pero claro, no lo voy a borrar, pero tengo aquí, esto ocupa mucho. Y de las 1000 y pico fotos que tengo aquí de este día, valen 2. Digo, bueno, no las voy a borrar. Entonces te vas haciendo una economía también, una economía en el aspecto ese, ¿no? Vas madurando Sí. como fotógrafo. Rodrigo, vamos a ir acabando. Antes de pasar a las. Tengo 3 preguntas preparadas para el final, un poco así como de cierre. En plan cierre. Ujú. En plan. En plan. Una de las cosas que siempre me llama más la atención es la selección de las fotos. Tú ya has hablado De la de. edición, de la selección, sí, Sí, para de mí que es las imprimes, ¿no? Y que Ujú. a mí eso me genera mucha frustración. El hecho de elegir, incluso que tú has participado en concursos, Ujú. ¿cómo, cómo lo gestionas? O sea, cuando has presentado una foto a un concurso, Elegir. una serie o incluso para tus libros, tus trabajos, ¿cómo lo haces eso? Porque puede ser infinito, ¿no? Es como la edición, el procesado de una foto Sí. también. O sea, puedes estar. O tú que pintas, o sea, Para empezar, elegir las fotos de otros o seleccionar las fotos de otros es más fácil. es más fácil, Es ¿no? bastante más fácil. Por eso está muy bien siempre apoyarte de alguien en quien confíes para seleccionar tus propias fotos. Te puede ayudar Sí, tú mucho. lo haces. Sí, sí, se lo muestras, dices tal. Y luego tú te vas quedando con cositas. ¿Sabes? Pero Coño, alguien entendido o no. alguien en el que tú confíes y te guste su trabajo. Sí. Vale, alguien que tenga un trabajo. Sí, Vale. alguien que tenga, no a tu prima, que ya ha Claro, visto no, es que fotos. después está el tema de, ¿no? De las No, relaciones personales que ahí no, no, muchas no, veces recomiendan que incluso con cuando. todos los respetos a tu prima, no a tu prima en concreto, sino a esas personas No que, existe. que no saben, que no saben o no les importa la Sí, fotografía, sí. pero que también ayudan mucho, ¿sabes? O sea, en mi caso, mi mujer es un termómetro muchas veces, ¿sabes? Ella sabe de fotografía porque Pero tú siempre lo has inevitablemente enseñado yo siempre le desde el enseño. principio. Y por la cara que pone, oye, ¿esta foto qué te parece? Y cuando ibas a Y presentar unas sí, fotos sí, a me un apoyo concurso, y decías, me oye, apoyo, y aunque la estoy entre decisión esto. última es mía, Vale. siempre te queda algo. Y luego ya si lo extrapolas a gente en la que tú confías y en la que sabes que es lo que te van a decir no está coartada por egos, ni por celos, sino que quieren lo mejor para ti, ahí sí que es importante
Sí, siempre es importante rodearte de 2, 3 personas a las que puedas enseñar tu trabajo y con toda confianza te digan, pues yo esto no lo acabo de ver. Luego tú ya tomas una decisión o no de si esa foto la tienes que seleccionar o no. No, pues tiene que entrar. Yo, a veces me han dicho, pues yo esta foto no, esta foto no la metería, pero tú te empeñas. Y otras dices, pues es verdad, tiene toda la razón. Por eso, rodearte de gente que te pueda, y siempre ya te digo, vuelvo a lo mismo, es muy importante gente que confíes, gente que te guste su trabajo, que tengas la confianza y que sean honestos en ese sentido, ¿no? Oye, dime qué te parece esto. Y si lo tienes delante, fijarte en las caras, ¿no? Que pone, ¿no? Porque te van a ayudar mucho. Ya te digo, seleccionar las fotos de uno es complicado. eh, Desembarazarte un poco de la parte personal de la foto o de esa... Es que esta foto, claro, es que me costó mucho sacarla, ya, pero es una mierda. Entonces eso es mucho más fácil decirlo bien. Yo cuando hago alguna revisión de portfolio no lo toméis a mal, siempre digo lo mismo, ¿no? No lo toméis a mal porque diga que esta foto es una mierda. No es una mierda, pero lo que intento es ser muy, muy tajante en el sentido de que esta no, esta no. Y en la mayoría de los casos la gente te da la razón. Dice, hostia, pues no la había visto yo así. Y es verdad. Y no te estoy diciendo que esa foto es una mierda, pero simplemente que a lo mejor para lo que tú quieres contar y para lo que me estás diciendo que quieres Sí, no contar, es presentable. no. Porque a lo mejor es la mejor foto, precisamente. Y no sé quién lo decía, lo de las fotos estrella, que hay que escapar de ellas, ¿no? Cuando no todas las fotos de un trabajo son fotos estrella, lo que te hace una foto estrella, digamos, una foto muy, muy, muy buena, o que destaque mucho por encima de las demás, que te baja, de repente has bajado tú el propio nivel de todas las fotos, ¿sabes? Y no estás a la altura de esa. Entonces, rodearte de gente en la que confíes es fundamental. Tú tienes varios trabajos que están en tu página web, que la pondremos en la descripción del podcast. Sí. Marcus, que ya lo has comentado, el tema de las nucas, Lilla, Tía de Nanitos, Chicos de Levante, Por aquí pasa un río, Genesis Canary, que es este último, Ujú. Welcome to Vicálvaro, que sigues Que sigo trabajando, trabajando, muchos sigo trabajando, que los tenga ahí en la web. Calma Sur, y aún no es agosto. Ujú. Hay alguno de estos trabajos que está en el libro, ¿no? 4. En el libro están Marcus, La isla de Benidorm, Lilla, aún no es agosto, que también está en el territorio de Benidorm, es una historia coral, una historia muy divertida, de un perro que se pierde, y me da pie a hablar de todo ese Benidorm que viví durante 4 o 5 años yendo muy a menudo. Y el último de Génesis Canary. Y algunos de los que estás diciendo los voy a publicar, de hecho ya los tengo, y los voy a presentar en la feria esta que te digo, La de en la casa. formato fanzine, formato revista en A4, muy chulos. Calma Sur, Los Chicos de Levante, que también están en Benidorm. Todos Eh, tendrán una salida en papel, ¿no? Esos, Empiezo. muchos, muchos. Es una colección que se llama Lo que mi ojo ignoró, un poco haciendo el guiño a todas esas imágenes que al verlas a través de la cámara las perdí, pero es un juego de palabras porque en realidad son las imágenes, son esas propias imágenes, ¿no? Y, y va a ser una colección, pues 10, 12, ya veremos. De momento tengo 4. Para ti es el fin último, ¿no? Que eso acabe en papel, sea en Sí, un sí, fanzine, sí. vale. Para mí, O sea, más allá de sí, Instagram, tu sí, página web. porque lo veo, lo toco, recurro a él y veo que todos estos años no están en un ordenador y mañana se me pierde el disco duro y tengo aquí. Bueno, no tengo todo, pero tengo parte. Entonces ves que va creciendo, ¿no? La familia, ¿no? Y digo, todo este trabajo lo he hecho yo. Y yo me siento muy, muy Sí, orgulloso. sí. Me siento muy, muy contento, Un ¿no? Y objeto, ¿no? Palpable, sí, lo es un tienes objeto, o sea, ahí. es que al final es un objeto, es palpable, lo tocas, lo doblas, te lo llevas, lo enseñas y el que tenga la paciencia de Es como un verlo, cassette, mira, un CD, sí, sí, lo y si mismo, ¿no? Ahora alguien en con algún momento te dice, pero tú haces fotografías, sí, esta. No las enseñas en un móvil y las pasas, ¿no? Claro, es que ya Sí, cambia. hago. ¿Y qué haces esto? Y te dirán, pues no entiendo nada. Otros te dirán, ah, pues qué chulo. Sí, Eso incluso algún ya, regalo, ¿no? Pues mira, ya no me llévatelo. preocupa. Esa parte, si te digo, soy muy honesto, no me preocupa. Me gustaría que todos mis trabajos gustaran, pero no sé que mi forma de ver es muy nicho también. La gente que le parezca un horror y habrá gente Que le que le encante. parezca lo más. Pues ni una cosa ni otra, yo me siento en los dos lados, pero es mi forma, ¿no? Y sí, me siento muy orgulloso de esa forma de ver, ¿no? Porque es la mía, o sea, mejor o peor, pero es la mía. Pero ya los tengo materialmente, ¿sabes? Y entonces todos estos trabajos de archivo que te he estado diciendo, pues, coño, los chicos de Levante eran
una serie de 20 o 30 fotos muy chulas de un momento muy concreto de unos niños que recordaban a los cuadros de Sorolla en la luz del Levante y en la playa de Levante de Benidorm. Unas fotos que no se reconocieran los niños por el propio tema de... Entonces no hay ningún niño que se reconozca con una luz muy concreta, con un procesado de la imagen, también con una escena así como muy bucólica y tal, ¿no? Que parecen pinceladas. Y eso pues lo he imprimido, ¿no? Y digo, pues ya lo tengo. No solo lo tengo en la web. Puedes recurrir a mi web para verlo. No todo el mundo le apetece y con el móvil ya es un Sí, sí. coñazo. En general tratas de que los sujetos que aparecen en tus fotografías no se reconozcan, ¿no? Aunque tienes fotografías de todo. Intento porque hay un tema legal con la fotografía sin permiso que Sí, siempre está ahí en el aire, ¿no? Y intento que en la medida de lo posible, y si se reconocen, que no le moleste a nadie, ¿no? Y no tengo ningún problema en... De hecho, algunas de las fotos que se han reconocido, siempre he tenido un feedback bueno, ¿no? Pero primero intento hacer una foto que a mí mismo no me importaría verme en un sitio publicado o no me molestaría. Ser bastante respetuoso con las... Y si puedo contar lo que quiero contar sin necesidad de que esa persona se reconozca, pues es camino que llevo ganado, ¿no? o sea, Para poderlo publicar, porque en mi fin, como va a ser publicarlo, en la mayoría de los casos no voy a pedir permiso. claro. Y ahora como estamos un poco obsesionados con ese tema, a lo mejor piensan que tú, porque haces un podcast hablando de fotografía, te estás hinchando a ganar pasta, ¿sabes? Sí, Y de sí, repente bueno. pues este tiene una foto mía, le voy a empezar a pedir dinero. Como ha pasado con un fotógrafo, un caso que fue muy reconocido en Nueva York, con un rabino y tal. En ese caso era un fotógrafo que vendía obra en galerías a un precio muy alto, ¿no? Y era una foto perfectamente reconocible y bla, bla, bla. Está por ahí. Pero en mi caso intento que sí, que no se reconozca demasiado. Ahora sí, para ir cerrando, tengo 3 preguntas, aunque después haremos unas preguntas que no estarán en este podcast, se colgarán en formato vídeo, lo digo para las personas que estén interesadas. Me gustaría preguntarte, Rodrigo, seguro que has dado, bueno, ahora has hecho de jurado, has revisado portfolio y habrás hecho charlas, has dado muchos consejos sobre fotografía de calle, pero me Ujú. gustaría saber si hay algún consejo que dabas antes, hace tiempo, y ahora crees que ya no es válido. Buena pregunta. No me he parado nunca a pensarlo. Nunca me he parado a pensar. Pues, soy honesto. Yo creo que el principal consejo que he dado siempre, que lo sigo manteniendo, es que te divierta, ¿no? Sobre todo esta disciplina. Que si no te divierte, que pases a otra disciplina en la fotografía, si es que te gusta la fotografía, o que te dediques a otra cosa. Mm, 2, que no esperes un rédito de ella, nunca. Un rédito ni monetario, ni en repercusión, ni siquiera de reconocimiento. Porque el reconocimiento vendrá si eres persistente, probablemente llegue. Mm, No soy yo mucho de dar consejos, aunque sí que he dado talleres y siempre, por eso te decía antes que a veces me escucho a mí mismo y me parezco como demasiado redundante porque siempre terminas con... Porque al final es una ciencia Sí, ¿no? Y que es eres la tú. que es, ¿no? O sea, tampoco estamos inventando la rueda. Entonces siempre terminas contando prácticamente las mismas cosas con diferente collar, pero siempre es el mismo perro. No sabría decirte, no te puedo decir que antes diera un consejo que ahora no lo daría o que ha llevado mal el paso del tiempo. No, yo creo que el principal consejo es divertirte y ser honesto contigo mismo y con la fotografía. Entonces, eso, si eres constante y trabajas, en algún momento se tiene que notar. Aunque sea, pues lo decía Paco Pimienta en un podcast con J. Barros, aunque sea en que tú hagas un trabajo con tu familia y lo enseñes a tus familiares y digas, joder, qué fotos más chulas ha hecho Sí, el, sí. el- el cuñado, ¿sabes? Esa fotografía de 1,5 metros de la que hablaba él, ¿no? Aunque solo sea eso, y ese reconocimiento de decir, coño, pues mira, no ha hecho las fotos que haríamos todos, eh, pero tiene un álbum Sí, hay un trabajo. sí, aunque solo sea eso, ¿no? Se lo enseñes a tus amigos, no podemos pretender, es como mucha gente se lanza con su primera publicación y como en las imprentas, lógicamente, cuanto más volumen de libros y encima te los sufragas tú. No, es que claro, a 1.000 me salían a 10 euros el ejemplar y si hago 100 me salen a 20. Ya, pero es que tienes que vender 1.000 libros.
Y 1000 libros los vende muy Muy poca poca gente. gente. 1000 libros de fotografía, no sé, Sí, de no, y del otro literatura, también. 1000 libros lo vende muy poca gente. Yo conozco a muy pocos que se puedan lanzar si no tienen un apoyo detrás y sobre todo si se lo están pagando. Entonces, ser realista, y para eso existen las segundas ediciones. Vas a tener que pagar más por ejemplar, vas a tener que pagar, o sea, la gente va a tener que pagar más por tu libro, pero si no quieres tener cajas en un rincón de tu casa y no tienes mucho espacio y las quieres tener ahí a perpetuidad, o no las quieres terminar regalando, que tampoco va de eso, ¿no? Pues yo soy de la opinión de que los regalos no se valoran. O sea, sobre todo con el arte, si tú regalas algo o si lo pones a un precio que no casi lo estás regalando, la gente no lo valora igual. Entonces, buenos consejos que a mí me han dado en ese sentido es valórate y esto es lo que tú ofreces y este es tu precio, ¿no? Digámoslo así. Que lo quiera bien y el que no, pues ancho es el campo. Un error que debería evitar alguien que empieza en la fotografía desde el primer día. Creo que el error que lo hemos dicho ya de una forma u otra es Mm, pretender gustar. Pretender para toda costa gustar. Y las modas. Ahora ya no hay tanto porque Instagram está muy, muy decaído en la fotografía, pero hubo una temporada en la que todos los fotógrafos iban a una. Y de repente se llevaban lo que yo siempre he dicho, las sombritas, ¿no? Contrastadas y tal. ujú. Porque había un tío muy concreto, me viene ahora uno, no sé si es en la isla de Burano, en la de Murano, en una de las dos, que hacía una fotografía muy chula, muy, muy llamativa y con muchos likes y mucho tal. Entonces empezaron a salir imitadores por todos los lados. Entonces, al final todos copiamos, yo he copiado y en fotografía y en todo el arte se ha copiado toda la historia de la humanidad, quitando 4 privilegiados, el resto copiamos. Lo único que tú intentas que esa copia o bien mejore o bien la adaptes a tu tal. Entonces, bueno, pues yo copio de la forma de narrar de Tarantino, de la fotografía, de las fotos de rock and roll con flash de Ricardo Cases, de la filosofía y la profundidad de Navia. Entonces me voy y de mi propio yo y voy haciendo mi conjugación y mi movida. Pues el error, resumiendo un poco para que no se haga muy largo, es pretender gustar a toda costa. Y que el éxito, el reconocimiento, sin que aquí te vaya a llegar nunca un reconocimiento ni un éxito, no lo entiendo muy bien eso, pero bueno, no pretender buscarlo y no ir por la vía corta. Esto es un trabajo a largo recorrido. Y la última, Rodrigo. ¿En qué estás? Porque me imagino que la gente, es el primer podcast de fotografía que hacemos aquí en Humanistas sin Complejos, en los más de 5 años que llevamos. Entonces me imagino que la gente pues irá a buscar la página web que pondremos tú y yo, el Instagram. ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ya lo has dicho un poco, que hay proyectos de trabajo continuo y si tienes algún trabajo en camino. Sigo trabajando aunque ahora no esté trabajando propiamente dicho, ¿no? Pero sigo pensando todos los días en cómo puedo mejorar mi trabajo en mi barrio. Es, es un poco la sublimación de lo cotidiano, lo he dado en llamar yo, ¿no? La vida que hay entre el trayecto de tu casa al metro, toda esa vida que nos pasa desapercibidas, ¿no? Se llama Welcome to Vicálvaro y sigo trabajando en ese y sigo trabajando en mi pueblo. Por aquí pasaba un río, que es un tema más cercano a lo que hablábamos al principio de la filosofía y tal, y de un poco del paso de la vida y una deuda que tengo para conmigo y para con mi pueblo, ¿no? De sacar fotografías allí y tal, que lo tenía muy, muy olvidado. Y barruntando varias ideas, ¿no? De trabajos menores en el sentido de que creo que van a ser más cortos, pero de sitios que tengo que creo que me pueden aportar mucho de fotografía. Y básicamente estoy ahora en esos dos, en concluir el trabajo de la Almudena del cementerio de Ciudad de Enanito se llama, y, y terminar de publicar estos fanzines y seguir sobre todo intentando que no mueran las fotografías, aunque te decía antes que yo paso capítulo y paso página, pero como que no mueran de todas las fotografías que he hecho anteriormente, ¿no? No hacer un consumismo y pasar tan rápido de página, ¿no? Y darles una segunda vida
que es precisamente lo que voy a hacer con estos fanzines Star. Más allá de tu página web y tu Instagram, si la gente está interesada en comprar un libro tuyo, en adquirir un fanzine, ¿cómo lo pueden hacer? Pues ahora lo más próximo va a ser después de Semana Santa en la feria esta que te hablé antes, de libros mutantes, La casa en la encendida, Casa ¿no? Encendida, que es justo el fin de semana después de Semana Santa, el 25, 26 y 27 aproximadamente. Ahí vamos a estar 3 días. Va a ser la primera feria. Siempre he tenido la suerte o la desgracia, no sé, de hacer ediciones muy cortas y venderlas y no poder ir nunca a ninguna feria de este tipo, ¿no? Entonces ahora con este último libro, pues lancé 200 ejemplares y me he ido reservando y estoy siendo bastante reservón en el anuncio precisamente para poder ir a alguna feria para saber qué es, ¿no? Y compartir un poco espacio y tiempo con otros fotógrafos, que te decía que soy muy isla y soy muy isla en todos los sentidos. O sea, Sí, me sí. relaciono demasiado poco con el mundo de los fotógrafos, ¿no? Voy muy a mi bola. Pero me apetece y me lo pedía el cuerpo y sé que de vez en cuando es necesario. Y, y así a bote pronto eso es lo más cercano. También quiero estar este año en el Fiebre Fotolibro. Y con eso hay una selección previa, entonces tú te postulas. Es la primera vez que me postulo, pues no sé si me cogerán porque se presentan muchas candidaturas y no a todo el mundo le cogen. Y a grandes rasgos eso, porque no tengo así a priori he hecho muchas presentaciones del libro, pero ya repetir tanto lo mismo ya me ha cansado, entonces no quiero hacer más presentaciones de momento. Y un poco dejarme llevar, porque es la forma que más disfruto y mejor funciono. Si no, me agobio. Si empiezo a hacer muchas cosas más allá de fotografiar nunca me agobia, salir a hacer fotos. Pero todo lo que rodea Sí, a tu obra, la parte más comercial. la parte más comercial, a mí me cuesta horrores. El enviar los libros, el hacerte tu hoja de Excel para el ir a correos, el que se te pierda uno, el que no le llega. Quizá porque tengo un sentido de la responsabilidad. Tú si fueras americano tendrías un agente que te... Claro, pero cuando tú te tienes que autogestionar todo eso y de repente ves que a la persona no le ha llegado el libro y yo me siento muy en deuda, ¿sabes? O sea, y ya me quita un poco el sueño en ese sentido, ¿no? Que sé que es Sí, sí. subsanable porque te envía otro, no pasa nada, pero bueno, ya me empieza a preocupar, ¿no? Entonces, de momento, lo más cercano, la Feria de Libros Mutantes, que estoy súper contento de que me hayan elegido y de que sea la primera vez que me postulo a ello y me hayan elegido, no sé, a ver cómo resulta. Y ahí voy a llevar estos 4 fanzines, mi último libro, Génesis Canarí, y estoy planteándome, porque yo siempre me guardo algún trabajo de los que ya tengo agotados, 4 o 5 copias, pues a lo mejor llevo alguna de las que tengo, bien de Lilla o bien de Aún no es agosto. De Marcus no, porque no tengo. Sí, eso está muy Todo el agotado. pescado vendido. Tengo 2 en casa y uno en casa de mi madre, pero esos no me los voy a siempre te tienes que guardar Sí, sí, claro. tu obra, ¿no? Porque si no, quedarte con uno es como, no, tengo No, que quedar aparte con lo alguno. tienes ahí con otros libros, ¿no? Que pueden ser Mm, referencias para ti. y eso es a priori lo que tengo, lo más cercano. Muy bien. Ya hoy tacho en la agenda el podcast con Con Alexis. Alexis, sí. No, Pues Rodrigo, ya está. pues encantado de haber compartido. Como ves, te dije que me quedaba sin voz, no falla, precisamente porque como no hablo mucho normalmente, en el momento que estoy más de una hora hablando me quedo siempre sin voz. Pero bueno, Gracias por compartir tu tiempo gracias a ti. conmigo y bueno, con las personas que nos escuchan, que es una comunidad pequeña pero fiel y espero Humanista sin complejos. humanistas sin complejos. Sí, señor. Y espero que les guste, porque al final la filosofía o la idea de este podcast era acercar, bueno, hacer un poco de... Es una persona como muy diversa, con gustos muy dispares y aprovechar esa curiosidad para traerla en un podcast. Y al final el objetivo es eso, hablar de diferentes cosas. Es la primera charla sobre fotografía, no será la última Mm, y yo soy muy contento de que haya sido contigo. Genial. Yo igual, me alegro de haber roto el hielo y me siento muy, muy orgulloso, ¿no? De romper el hielo con los referentes que hay en fotografía, de ser yo el primero en romper esta parte y me alegro mucho de haber compartido este rato contigo y con tus escu-
Oyentes, iba a Oyentes, sí. decir... Escuchadores. escuchadores. No son tus oyentes. Claro, porque no sabes, no son oyentes porque esto no se va a emitir en directo. Y yo todavía pienso en la radio, ¿no? El oyente es el que está ahí, ¿no? En este momento. ¿Los otros qué hacen? Escuchar algo que ya está grabado, pero sí, Sí. siguen siendo oyentes, ¿no? Nunca se ha metido en directo. Tal vez algún día, pero nunca. Pues nada, Alexis, encantado. Un Rodrigo, placer. un abrazo. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.